Pues un día más y a petición popular, bienvenidos a este cutre canal, en el que voy a hablar ahora del caso Bretón, José Bretón, que ha vuelto a la palestra porque este señor, 14 años después, de repente, tras 14 años negando a la mayor que ha asesinado a sus hijos y tras que la gente llegue a dudar, es decir, nadie dudaba de que él fuera el asesino de sus hijos, pero sí que podía dudar de, bueno, pues padece un trastorno mental tan grave que le ha hecho olvidar lo que pasó, etcétera, etcétera. Pues fíjate, 14 años después resulta que recuerda todo perfectamente y al detalle. ¿Por qué ha confesado ahora? ¿Por beneficios penitenciarios? Sí, podría obtenerlos, pero ¿para qué? No tiene dónde ir, mucho menos ahora que ha confesado. Lo iremos viendo a lo largo de la serie que voy a hacer, pero yo creo que ha confesado por necesidad de que alguien le vea y le escuche. Este señor estaba en la cárcel más solo que la una, muy aislado, despreciado por sus compañeros, no ha hecho amigos, lleva ahí 14 años aburridísimo y durante un tiempo recibió muchísima atención. Sus padres fueron a verle en todo este tiempo, pero sus padres han fallecido. Su hermana iba a verle, ya no, cuando sus padres fallecieron parece ser que su hermana dejó de ir a verle. Él se aburre y resulta que hay un escritor de relativo prestigio que le escribe. Y entonces la única persona que le llama y le escribe es este señor. Y él tiene que irle dando información a este señor para mantenerlo pendiente de él. Bueno, pues cuando le va a ver, él declara esto, confiesa lo que ha pasado para volver a estar en el candelabro, que lo ha conseguido. Ahora todos los medios volverán a hablar de él y él estará un poco entretenido. Yo voy a hacer una serie muy larga en la que no solo hablaré del caso Bretón, sino de las circunstancias que le rodean, de por qué se da un caso así. Pero vamos a empezar por una cosa muy importante de la que la gente no suele hablar, que es la forense. Yo recuerdo perfectamente el nombre de esta forense y de hecho lo tengo clarísimo en mi cabeza, se llamaba Josefina Lamas, y he pensado sin decirlo o no, si decirlo o no, porque total han pasado de este caso ya exactamente han pasado 14 años y no merecía mucho la pena contarlo, pero vamos a explicar para el que no lo recuerde. En este caso, en cuanto este señor dice que ha perdido a los niños, todo apunta a él. Las equivocaciones en sus testimonios, las cámaras, los tiempos, todo. Y todo apunta a que se ha llevado a los niños a la finca de las Quemadillas, donde él solía retirarse cuando estaba mal, y que allí pues los ha asesinado. Y ahí cuando los policías llegan a la finca encuentran a una hoguera. En la hoguera hay unos restos que parecen huesos. Está quemado a tal nivel, o sea, es decir, la incineración ha sido a una temperatura tan alta que no queda ADN, solo queda identificar si esos restos de huesos son de animal o de humano. La forense llega, viene desde Madrid y hace un análisis y dice que son de animal. Esto retrasa un año la investigación, un año. Retrasa un año la investigación con el consiguiente drama para la madre, dolor para la madre y para todos los demás, y con el consiguiente gasto en recursos públicos porque se empezaron a drenar, sacar excavadoras, buscar en todos sitios donde se supusiera que podía haber dejado a los niños, con muchísimo dinero e investigadores de por medio, y con el consiguiente beneficio para este señor que se iba aprovechando para salir en medios, para jugar con la madre diciendo si vienes a verme te doy más información, para manipular al capellán de la cárcel y decirle, convencer al capellán de la cárcel de que todo esto era un complot urdido por los familiares de su mujer, etc. La forense se equivocó y todo esto se soluciona porque un antropólogo que se llama Paco Echevarría es el que en un momento dado se pone él a disposición de la policía porque siente pena por la madre, llega allí, coge 2 huesos, 2 dientes, y de los huesos extrae 2 dientes que no se habían quemado del todo porque al ser dientes de leche estaban protegidos. Es decir, que en la quema
esos dientes se salvan y son los dientes que todavía no habían salido, es decir, que estaban aquí dispuestos a salir, unos de un menor de 6 años y otros de un menor que debe tener 2 años, y son humanos. Y con esto se demuestra que los restos de allí eran humanos y todo lo demás apunta a él, y con esto se le puede condenar. Pues muy bien. La forense ha metido la pata hasta el fondo. Debido a un error de la primera forense, se ha retrasado la investigación 1 año. Se ha causado un sufrimiento a la madre brutal. Se le ha dado al asesino filicida, parricida es el que mata al padre, filicida es el que mata al hijo, la oportunidad de engatusar al capellán de la prisión, de pasarse el día manipulando a todo el mundo, de decir yo tengo un secreto pero es que no lo puedo contar, de jugar con el gato y el ratón a todo el mundo. De jugar con todo el mundo como al gato y al ratón. Entonces, cuando llega el juicio, sucede lo siguiente. La forense en el juicio manifiesta lo siguiente, y como no quiero que me denuncien, voy a decir sus declaraciones, aunque las recuerdo más o menos, textuales, para que luego no se me acuse de te lo has inventado o lo que sea. La forense se va a juicio y dice textualmente: he oído que los huesos se fueron de copas, porque eso que oís, perdón, es la perra. Podría pararlo y seguir grabando, pero aprovecho para deciros que muchos preguntáis por la bodeguera está bien, salió bien la operación, cicatrizó bien y en 18 días os diré si ha salido perfecta, porque es cuando tiene la revisión. Pero bueno, volvamos a la forense. La forense dice que, y ahora viene la otra perra porque ve que estoy hablando y dice: ¿cómo que estás hablando? No se sabe con quién. Es imposible hacer un vídeo en esta casa, es que es imposible, es que no se puede. Pero bueno, que la forense dice: he oído que los huesos se fueron de copas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el abogado de Bretón le pregunta si se ha cumplido la cadena de custodia de los huesos. Y ella dice que no se ha cumplido, que los huesos se fueron de copas. Esta que veis es la otra perra que dice que si yo me voy a poner a hablar en directo, ella tiene que participar. Entonces ella continúa y dice que había escuchado un rumor de que alguien sacó los huesos de las quemadillas es decir, las quemadillas en la finca. Esos huesos se llevan a las instituciones policiales, a las instalaciones policiales de Córdoba. Y entonces, según ella, alguien había sacado esos huesos y había quedado con el forense en un bar. Entonces el forense que estaba detrás, Paco Echevarría, suelta a gritos: ¡eso es un disparate! Entonces la fiscal se ve obligada a parar todo y dice: perdón, está usted lanzando acusaciones muy graves. Ahora mismo me tiene usted que decir el nombre y el número de los policías que le han dicho eso. Y entonces ella se acojona y dice: bueno, no lo recuerdo, dice textualmente, no lo recuerdo, es algo que he escuchado, me lo dijo un compañero de la Policía Científica de Córdoba, pero no recuerdo su nombre. Y entonces, inmediatamente el fiscal de oficio ordena la investigación de un delito de injurias y calumnias a funcionarios en el ejercicio de sus cargos, que le cayó a Josefina Lamas. Es decir, Josefina Lamas primero la caga cuando dice que los huesos no son humanos y retrasa la investigación con las consecuencias que ya os he dicho. Segundo, cuando llega al juicio, para intentar justificar su error y decir que ya no se ha equivocado, dice que ha habido un fallo en la cadena de custodia. Porque tú puedes llegar al juicio y decir: mire, señoría, me equivoqué. Desde aquí pido perdón a la madre que se ha sentido tan mal durante todo este tiempo, a los contribuyentes que han pagado mi error, pero mire, es que es muy difícil pues identificar y diferenciar un hueso humano de un hueso animal. Pero ella debería haber pedido una segunda opinión, que no la pidió, y segundo, quedaba claro que ella no tenía la formación, vamos a dejarlo con pinzas, es decir, el segundo forense, dejémoslo claro, Paco Echevarría llega y en un día determina con exactitud que son humanos y además da pruebas de que lo son, mientras que ella no consigue hacerlo y se equivoca. Entonces,
ella primero, su primer error, crea todo este problema, pero cuando llega a juicio intenta sembrar la duda sobre la cadena de custodia. Tuvo la suerte la madre de que el caso había sido muy mediático, porque en cualquier otro caso tú siembras la duda sobre la cadena de custodia y es posible que, siendo el sistema español tan garantista como es, no le hubieras podido acusar a el filicida de un asesinato. Pero es que esto no acaba ahí. Cuando esta mujer dice esta barbaridad que provocó su destitución, no sé si la llegaron a encausar por injurias y calumnias, pero desde luego el fiscal lo pidió, el secretario general del SUB da la cara por ella, del Sindicato Unificado de Policías, y dice: Josefina Lamas es más honesta que los periodistas, que los policías que lo hicieron todo mal y que los periodistas secuaces que los enmascaran. Asco de esos compañeros que se reunieron para pactar su declaración contra Josefina Lamas y de los periodistas que los encubren. Hombre, los periodistas, pues es una profesión que en general pues no es muy respetada. Pero los policías que llevaron este caso no hicieron nada mal, en realidad. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué el que había sido presidente de honor del Sindicato Unificado de Policía está tan interesado en defender a una mujer que, primero, se equivoca y, segundo, siembra la duda sobre la cadena de custodia. Pues por el corporativismo. ¿Y por qué cuento esa historia todo antes de hablar de Bretón? Porque la familia de Bretón durante todo ese año empezó a borrar pruebas, a amenazar a personas que sacaban cosas a la luz. La tal Antonia, madre de Bretón, llamaba histérica a cualquiera. Carolina, hermana de Bretón, amenazó a su marido con divorciarse si se atrevía a seguir hablando sobre cosas que había hecho Bretón. Fueron a todos los medios posibles. Repito, borraron pruebas, se borraron WhatsApps. Reconoció el hermano de Bretón, Rafael, que había borrado pruebas. Sigo explicando que fueron a verle a prisión, que yo también iría a ver a mi hija, haga lo que haga, eso es cierto. Pero que Ruth decía, es que son como una secta. Es decir, para ellos era mucho más importante defender a un familiar y el honor familiar que buscar justicia en la muerte de los que eran sus nietos y sus sobrinos. Aterrador, ¿verdad? Pues pensad que para esta forense y para el presidente de honor del Sindicato Unificado de Policía era más importante salvar el honor de la forense que buscar justicia para estos niños de 2 y 6 años asesinados y consuelo para su madre, que es lo que más me llama la atención. Entonces hay que tener en cuenta el sentido de corporativismo. Estas familias se llaman familias narcisistas técnicamente. Es decir, la familia y el honor de la familia es más importante que todo lo demás. Normalmente esto se traduce en los trapos sucios se lavan en casa. En el Sindicato Unificado de Policías, pues como ella pertenecía a ese sindicato, era más importante salvar el honor de esta forense, que también era policía, era forense dentro de la policía científica, por lo tanto era policía, que ayudar a esta madre destrozada que necesitaba saber quién había matado a sus hijos y buscar justicia para sus hijos. Y para... pues esto, se parecen mucho. Pero pensad, por ejemplo, en el caso Podemos, en el que desde el 2023 ellos saben no que Monedero sea un sobón, que eso lo sabemos todos, sino que les llega información de un caso mucho más importante en el cual se supone que Monedero se ha autosatisfecho sensualmente, ya sabéis que no podemos utilizar determinadas palabras, delante de una alumna. Es decir, que la ha invitado a casa y que ha hecho esto. Y ellos lo saben y saben que además hay muchas acusaciones, pero prefieren callarlo porque es más importante el partido que solucionar un problema. De la misma manera, en Sumar sabían desde hacía mucho tiempo de los problemas de Rejón, tanto con determinados tipos de sustancias, sino
con su comportamiento con las mujeres, pero prefieren mantenerlo de portavoz porque es más importante el partido que lo demás. Este corporativismo se ve mucho también porque, recordemos, en aquel momento, en el año 2013, el PSOE llevaba gobernando en Andalucía la friolera de 35 años. 35 años llevaba en 2013 gobernando el PSOE en Andalucía. Desde 1978 hasta 2013, como todos sabemos, cayó en 2019. Cuando hay 35 años de sistema de partido único, inevitablemente es una dictadura, de baja intensidad, pero una dictadura. Hay un corporativismo feroz. Recordemos que los hermanos de Bretón estaban en la Junta de Andalucía, que Bretón y sus hermanos se habían afiliado al PSOE desde los 18 años, todos, que si Rafael pudo borrar todos los WhatsApps, que entonces era muy difícil y muy raro saber borrar mensajes y llamadas y todo, era porque era ingeniero en la Junta de Andalucía y tenía acceso a programas. Y esto no quiere decir que todas las personas que votan al PSOE sean malvadas por definición, esto no es así, esto sería reduccionismo. Pero sí que cuando tú te estás afiliando al PSOE a los 18 años porque quieres entrar en la Junta, porque quieres tener beneficios, eres un tipo de persona muy particular. Muy particular. Es decir, es distinto que te afilies militancia pues cuando estás en la universidad y entras en un grupo de no sé qué. Pero es que se veía que estos se afiliaban para conseguir beneficios, porque en aquella época, no olvidemos, que para entrar en la Junta era muy difícil sin tu carnetito. Y entrar en la Junta era un puesto pagado y sigue siéndolo para el resto de tu vida. Un puesto funcionarial para el resto de tu vida. Y entonces, si hay un ambiente en el que el corporativismo es lo más importante, dentro de otro ambiente en el que la familia es lo más importante, replicado con lo que pasó con la forense, lo más importante es el honor de la corporación, pues se da un caso de personalidad muy particular, que es la de este señor, que tiene la tríada de los rasgos narcisistas, los rasgos psicopáticos, los rasgos maquiavélicos, pero que viene de una familia en la que ya había violencia muy bestia. Es decir, todos reconocían que el padre de Bretón le daba de latigazos a sus hijos con un cinturón. La madre llegó a decir: es que mira, le di una vez una paliza tan grande que casi lo mata y que me duele recordarlo. La madre reconocía, antes de que se cerrara en banda, que le extrañaba, o sea, que no le extrañaba que hubiera perdido a sus hijos, porque cuando salía con sus hijos la niña nunca quería cogerle de la mano. Una persona más sana ve que si una niña de 6 años no quiere ir de la mano de su padre, algo pasa, porque un niño de 6 años, si habéis tenido hijos de 6 años, sabéis que cuando va por la calle quiere ir contigo, porque siente miedo y tú le ayudas, porque estamos, os recuerdo siempre a Jean Piaget, el periodo de 7 a 10 años es cuando ya te vas independizando, pero a los 6 no, y a los 2 menos. Pues el niño de 2 años también le tenía miedo. En esa familia hay una Carolina, su hermana, repito, amenaza con divorciarse de su marido si su marido sigue hablando, porque el marido, cuñado de Bretón, reconoce que cuando llegaba Bretón a casa escondía los cuchillos, porque tenía miedo. Todo el mundo sabía que este señor era perfectamente capaz de hacer lo que hizo, pero todavía hay más. Cuando Ruth decide que se va a divorciar, le aconsejan desde el Instituto de la Mujer que ponga una denuncia por maltrato, pero dice que no porque tiene miedo. Porque tiene miedo a lo que él puede hacer. Porque tiene miedo a lo que su familia va a hacer. Y durante ese año en el que, como la forense ha dictaminado que los huesos no son de humanos, sino que son animales, y queda un resquicio para la duda, todo lo que hace esa familia de José Bretón, y José Bretón en particular, es intentar culpar a la familia de Ruth. Que si le habían metido sal en el biberón a la niña, todo mentira. Que si esto era una maquinación complot, que seguro que se lo habían llevado ellos. Que si ella era una malísima persona. Repito que
El capellán de la cárcel salió diciendo que José Bretón era inocente, seguro, porque iba a misa todos los días y era una buenísima persona que se preocupaba mucho por los niños. La historia es un poco aterradora, pero creo que la base de todo esto es el corporativismo. Las personalidades psicopáticas son multifactoriales, es decir, ha tenido que haber una experiencia de vida, también hay una cuestión neurológica, ya lo he explicado alguna vez, pero también hay un caldo social. Es decir, quizá en otras sociedades que son más bien bonifundistas, como la noruega, el asesino es un asesino aislado, por eso hay tanta novela negra nórdica que el asesino es aislado y hay tanto spree killer. ¿Qué es un spree killer? Pues es el que llega con un arma y hace pa, 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 pa. Y ha habido un montón de tiroteos masivos que en Andalucía no hay. Voy a ver cuántos spree killings ha habido en Noruega. Un momento. En Suecia, en los últimos 10, desde el 96, desde el 1996, ha habido 8 spree killings, o sea, tiradores, lone rangers, se llama lobo solitario que llega y pa, 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 pa. Y en Noruega ha habido 3. En Andalucía, ninguno. Dirás, ¿es que en Noruega hay más venta de armas? No, las armas son ilegales. ¿Cómo las consiguen? No lo sé. Pero, quiero decir, en sitios donde la influencia de la familia no es tan grande, pues hay un lobo solitario que sale y hace esto y lo hace contra el colegio o donde sea o el grupo que elija y su familia no le defiende. Estos casos en los que la familia defiende al asesino hasta el final son propios de sociedades en las que la familia es importantísima. En Noruega la familia es nuclear, en Andalucía la familia es extensa. Esto viene en los minifundios, como los noruegos o los suecos, tener una familia extensa no solo no es una ayuda, es que es un problema, porque no tienes que alimentar a muchas bocas. En los latifundios tener una familia extensa significa que mucha gente puede trabajar y puede contribuir a la estructura familiar. Esto está muy estudiado y vamos a explicarlo. Lorca, bodas de sangre, ¿no? Va y además se basa en una historia real. La familia mata a la que se ha ido con la persona que realmente ama, fue una historia real, porque se ha cargado al honor familiar. En los mini latifundios, los jornaleros tienen que estar todos juntos porque dependen de un jornal. Entonces, si uno se pone enfermo, todos los demás tienen que ayudarle. Si uno envejece, en tiempos en los que no había seguridad social, todos los demás tienen que ayudarle, porque dependen de jornales. En minifundios, por ejemplo, el País Vasco, Noruega, Escandinavia, tú dependes de tu tierra. Si hay muchas bocas que alimentar, no puedes alimentar a todas. Y además la tierra se tiene que mantener. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco, si tenías 3 hijos, el primero se quedaba con la casa, el segundo se iba al mar, el tercero se iba a cura o al ejército, ¿no? Pero que se fueran y no los vieras más. Bien, este corporativismo salvaje, que existía además a nivel global, porque todos los años, los 40 años de PSOE en Andalucía, cualquiera que lo recuerde sabrá que para entrar en la Junta, para cualquier cosa, nada más te valía tener carnet de militante, pues viene también, se nutre de esas relaciones familiares en Andalucía en la que la familia es lo más importante por encima de toda consideración, y que en casos extremos, vamos a recalcar extremos, desembocan en casos como los de José Bretón. Pero también hay algo muy importante, que en toda la relación que hay entre estas dos personas, él era absolutamente dependiente de su familia y ella de la suya, por lo cual no es solo el choque entre ellos, sino entre las familias. Pero toda esta historia trata de situaciones extremas. Pero me interesará analizar no solo la personalidad de este hombre, sino de dónde viene. Y viene de una familia que durante un año borró pruebas, amenazó a gente que hablaba. Es decir, cuando alguna gente quería atreverse a decir, oye, yo he visto a este señor pegar a su hijo en directo, que lo había hecho. Yo he visto a este señor amenazar a su mujer. Yo he visto a este señor hacer esto y esto y esto.
la señora Antonia Gómez, señora de Bretón, cogía un teléfono y les llamaba. Cuando el cuñado de Bretón intentó hablar, le grabaron la conversación y se oía decir a su mujer Catalina: si cuentas algo me divorcio. Cosas así brutales. El hermano, repetimos, borró todos los mensajes de su hermano José. Es una historia fascinante y este es solo el capítulo 0, que lo dejo aquí. Si os interesa, iremos haciendo más. Os recuerdo que, por favor, Ignacio Lavid se ponga en contacto conmigo, porque le ha tocado un corazón, pero le ha tocado a una persona más. Entonces, Ignacio Lavid, por favor, vete dejándome 5 o 6 mensajes para que se vean claramente de soy yo, para que te pueda contactar. Pero el segundo corazón, porque hay 2, le ha correspondido a Beatriz Vigorra. Entonces, por favor, Ignacio Lavid, Beatriz Vigorra, dejadme 5 mensajes diciendo soy yo, para que os pueda contactar. Pero aquí no acaba la cosa, señores, porque tenemos un corazoncito más, en este caso diferente. Bueno, no, venga, no vamos a sortear esto, que es... pero vendrá con su correspondiente cadenita. A ver, lo vemos aquí, ¿no? No, se ve. Es un árbol de la vida. Es un árbol de la vida sobre fondo negro que vendrá con su correspondiente cadenita y metido en una bolsita y todo mono. Entonces, si alguien quiere el árbol de la vida, porque ya he dicho que durante un mes voy a sortear, que ponga amo este cutre canal, o gracias por el cutre canal, o me encanta el cutre canal, cualquier frase que ponga cutre canal y que esté suscrito. Y mañana sabremos a quién le ha correspondido esto. Entre tanto, Beatriz Vigorra y Ignacio Lavid, dejadme 5 mensajes para que os localice y os diga, oye, escríbeme, ¿vale? Un besito, porque yo no sé dónde puedo localizaros, porque es que si existe una función de enviar mensajes a YouTube, yo no la desconozco. Entonces, sé que amáis mis canciones, pese a lo mal que canto, pero hombre, hacer una canción con este tema no lo veo. Así que no la vamos a hacer y vamos a dejar esto aquí. No olvidéis suscribiros, darle like. Si dejas un comentario que diga cutre canal y estás suscrito, accedes a esto con su correspondiente cadenita, que es un árbol de la vida. O es un árbol de la vida con un fondo negro. Y porque cada día voy a sortear una chorrada a fin de fidelizar. Y esto es todo, suscribirse, darle like, poner un comentario y los comentarios tóxicos suben. Cualquier pregunta que queráis hacerla, dejadla porque así podré responderla en el segundo. Pero esta serie sobre el caso Bretón, que este es el episodio 0, voy a hacer como 5 capítulos porque es fascinante toda la historia y la mayoría de la gente no la conoce. Y no la conoce porque, por ejemplo, el episodio de Josefina Lamas se tuvo que ocultar un poco porque dejaba a la altura del betún a mucha gente, porque por respeto a la madre, obviamente en su día no se contaron muchas cosas, porque en el año en el que no se quedaba claro, no se encontraban los cadáveres de los niños, Bretón y la familia Bretón intoxicó todo lo que pudo, etcétera. Pero que hay más tela que cortar en esta historia y es muy interesante si quieres ver cómo se crea una personalidad así, de dónde surge, cómo se crea y, lo más importante, cómo identificarla. Porque una persona así te puede caer como amante, te puede caer como compañera de trabajo. Recordad que Carolina, su hermana, era para mí, tan psicopática como él, pero si no llegaba a los extremos de Bretón, era por el entorno en el que estaba, en el que las mujeres tienen otro rol, sin más. Pero psicopática era, y maltrataba a su marido psicológicamente, obviamente, las conversaciones son aterradoras. Bueno, pues que aquí lo dejo. Hasta mañana y espero que esta serie os encante, porque a mí me fascina la historia de José Bretón, sobre todo por ver cómo se crea una personalidad así y de qué entorno viene. Un beso, hasta mañana. Y una cosa que se me ha olvidado, que si hoy no tienes cosa mejor que hacer y quieres dejar 2 o 3 euros o €1,50 para ayudar a que el cutre canal siga avanzando, sabes que aunque se monetiza, ojo, pero no anuncia criptomonedas, con lo cual vamos mal, pero bueno, que puedes hacerlo aquí
PayPal o Buy Me a Coffee. Si no tienes cosa mejor que hacer y dices, mira, tengo 2 euros que no sé qué hacer con ellos en la vida, pues me los das a mí. Un beso y muchas gracias again. Hasta mañana.